Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos. Guía del PMBOK, quinta edición. 7. Gestión de los costos del proyecto. La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. El gráfico 7.1 brinda una descripción general de los procesos de gestión de los costos del proyecto. 7.1 Planificar la gestión de los costos. Es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 7.2 Estimar los costos. Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las actividades del proyecto. 7.3 Determinar el presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. 7.4 Controlar los costos. Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base de costos. Estos procesos presentan interacciones entre sí y con procesos de otras áreas de conocimiento, como se describe en detalle en la sección 3 y en el anexo A1. En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más reducido, la estimación de costos y la preparación del presupuesto en términos de costos están tan estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede realizar una única persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Estos procesos se presentan aquí como procesos distintos debido a que las herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes. Debido a que la capacidad de influir en los costos es mucho mayor en las primeras etapas del proyecto, la definición temprana del alcance del proyecto se revela como una tarea crítica. Sección 5.3. La gestión de los costos del proyecto debería tener en cuenta los requisitos de los interesados al gestionar los costos. Los diversos interesados medirán los costos del proyecto de diferentes maneras y en momentos diferentes. El costo de adquisición de un artículo, por ejemplo, puede medirse en el momento en que se toma la decisión o se hace el compromiso de adquirir el artículo en cuestión, cuando se realiza su pedido o se hace entrega del mismo, o cuando se incurre en el costo real o se registra en el ámbito de la contabilidad del proyecto. La gestión de los costos del proyecto se ocupa principalmente del costo de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. La gestión de los costos del proyecto también debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores de utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado del proyecto. Por ejemplo, el hecho de limitar el número de revisiones de un diseño podría reducir el costo del proyecto, pero podría asimismo resultar en un incremento de los costos operativos del cliente. En numerosas organizaciones, la predicción y el análisis del rendimiento financiero esperado del producto del proyecto se llevan a cabo fuera del ámbito del proyecto. En otros, como por ejemplo en un proyecto de obras de infraestructura, la gestión de los costos del proyecto puede incluir este trabajo. Cuando tales proyecciones y análisis forman parte del proyecto, la gestión de los costos del proyecto puede recurrir a procesos adicionales y a numerosas técnicas de gestión financiera, como el retorno de la inversión, el flujo de caja descontado y el análisis del retorno de la inversión. El esfuerzo de planificación de la gestión de los costos tiene lugar en las etapas iniciales de la planificación del proyecto y establece el marco de referencia para cada uno de los procesos de gestión de los costos, de modo que el desempeño de los procesos sea eficiente y coordinado. 7.1 Planificar la gestión de los costos. Planificar la gestión de los costos es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. El gráfico 7.2 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 7.3 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 7.3. Planificar la gestión de los costos. Diagrama de flujo de datos. Los procesos de gestión de costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto. 7.1.1 Planificar la gestión de los costos. Entradas. 7.1.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. La información del plan para la dirección del proyecto que se utiliza para el desarrollo del plan de gestión de los costos incluye, entre otra, línea base del alcance. La línea base del alcance contiene el enunciado del alcance del proyecto y los detalles de la EDTWS, que se utilizan para la estimación y la gestión de los costos.
Línea base del cronograma. La línea base del cronograma especifica en qué momento se incurrirá en los costos del proyecto. Otra información. Para la planificación de la gestión de los costos se utilizan asimismo otras decisiones del plan para la dirección del proyecto relacionadas con los costos, como programaciones, riesgo y comunicaciones. 7.1.1.2 Acta de constitución del proyecto. Descrita en la sección 4.1.3.1. El acta de constitución del proyecto proporciona el resumen del presupuesto, a partir del cual se desarrollan los costos detallados del proyecto. El acta de constitución del proyecto define asimismo los requisitos para la aprobación del proyecto, que influirán en la gestión de los costos del mismo. 7.1.1.3 Factores ambientales de la empresa. Descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso planificar la gestión de los costos incluyen, entre otros, la cultura y la estructura de la organización, que pueden ambas influir en la gestión de los costos, las condiciones del mercado, que describen los productos, servicios y resultados que se encuentran disponibles en el mercado local y en el mercado global, las tasas de cambio de divisas, para los proyectos cuyos costos se originan en más de un país, la información comercial publicada, tal como los ratios de costos de recursos, que a menudo se encuentra disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estándar para materiales y equipos. Otras fuentes de información como son las listas de precios publicadas por los proveedores, y el sistema de información para la dirección de proyectos, que proporciona diferentes posibilidades para la gestión de los costos. 7.1.1.4 Activos de los procesos de la organización. Descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso planificar la gestión de los costos incluyen, entre otros, procedimientos de control financiero, por ejemplo, informes de tiempos, revisiones requeridas de gastos y desembolsos, códigos contables y disposiciones contractuales estándar, información histórica y bases del conocimiento de lecciones aprendidas, bases de datos financieras, y las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con la gestión de costos y el presupuesto. 7.1.2 Planificar la gestión de los costos, herramientas y técnicas. 7.1.2.1 Juicio de expertos. Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. El juicio de expertos también puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos y cómo conciliar las diferencias entre ellos. Debería utilizarse algún tipo de juicio, sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, en un área de conocimiento, en una disciplina, en una industria, etc., como corresponda para la actividad que se esté llevando a cabo, a la hora de desarrollar el plan de gestión de los costos. 7.1.2.2 Técnicas analíticas. El desarrollo del plan de gestión de los costos puede implicar la selección de opciones estratégicas para la financiación del proyecto, tales como autofinanciación, financiación a través de acciones, o financiación mediante deuda. El plan de gestión de los costos puede asimismo describir formas para financiar los recursos del proyecto, tales como construir, comprar, alquilar o arrendamiento financiero. Estas decisiones, al igual que otras decisiones financieras que afectan al proyecto, son susceptibles de afectar asimismo al cronograma del proyecto y o a los riesgos del mismo. Las políticas y los procedimientos de la organización pueden influir en la selección de las técnicas financieras que se utilizarán para la toma de dichas decisiones. Dichas técnicas pueden incluir, entre otras, las siguientes: plazo de retorno de la inversión, tasa interna de retorno, flujo de caja descontado y valor actual neto. 7.1.2.3 Reuniones. Los equipos de proyecto pueden celebrar reuniones de planificación para desarrollar el plan de gestión de los costos. Los participantes en estas reuniones pueden incluir el director del proyecto, el patrocinador del proyecto, determinados miembros del equipo del proyecto, determinados interesados, personas que ostenten responsabilidades relativas a los costos del proyecto y cualesquiera otras, según las necesidades. 7.1.3 Planificar la gestión de los costos. Salidas. 7.1.3.1 Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos es un componente del plan para la dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán y controlarán los costos del proyecto. Los procesos de gestión de costos, así como sus herramientas y técnicas asociadas, se documentan en el plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo, establecer lo siguiente: unidades de medida. Se definen, para cada uno de los recursos, las unidades que se utilizarán en las mediciones,
tales como las horas, los días o las semanas de trabajo del personal para medidas de tiempo, o metros, litros, toneladas, kilómetros o yardas cúbicas para medidas de cantidades, o pago único en formato de moneda. Nivel de precisión, consiste en el grado de redondeo, hacia arriba o hacia abajo, que se aplicará a las estimaciones del costo de las actividades. Por ejemplo, dólares americanos 100.49 a dólares americanos 100, o dólares americanos 995.59 a dólares americanos 1000, en función del alcance de las actividades y de la magnitud del proyecto. Nivel de la exactitud. Se especifica el rango aceptable, por ejemplo, más menos 10%, que se utilizará para hacer estimaciones realistas sobre el costo de las actividades, que puede contemplar un determinado monto para contingencias, enlaces con los procedimientos de la organización, la estructura de desglose del trabajo, EDT. WS, sección 5.4, establece el marco general para el plan de gestión de los costos y permite que haya coherencia con las estimaciones, los presupuestos y el control de los costos. El componente de la EDT-WS que se utiliza para la contabilidad de los costos del proyecto se denomina cuenta de control. A cada cuenta de control se le asigna un código único o un número o números de cuenta vinculados directamente con el sistema de contabilidad de la organización ejecutora. Umbrales de control. Para monitorear el desempeño del costo, pueden definirse umbrales de variación, que establecen un valor acordado para la variación permitida antes de que sea necesario realizar una acción. Los umbrales se expresan habitualmente como un porcentaje de desviación con respecto a la línea base del plan. Reglas para la medición del desempeño. Se establecen reglas para la medición del desempeño mediante la gestión del valor ganado, EVM. El plan de gestión de los costos podría, por ejemplo, definir los puntos en los que se realizará la medición de las cuentas de control en el ámbito de la EDT-WS. Establecer las técnicas que se emplearán para medir el valor ganado, por ejemplo, hitos ponderados, fórmula fija, porcentaje completado, etc., y especificar las metodologías de seguimiento y las fórmulas de cómputo de gestión del valor ganado para determinar la estimación a la conclusión, EAC, proyectada de modo que proporcione una prueba de validación de la EAC ascendente. Para ampliar información sobre la gestión del valor ganado, véase Practice Standard for Earned Value Management, Second Edition, en inglés. Formatos de los informes. Se definen los formatos y la frecuencia de presentación de los diferentes informes de costos. Descripciones de los procesos. Se documentan las descripciones de cada uno de los procesos de gestión de los costos. Detalles adicionales. Estos detalles adicionales sobre la gestión de costos incluyen, entre otros, descripción de la selección estratégica del financiamiento, procedimiento empleado para tener en cuenta las fluctuaciones en los tipos de cambio, y procedimiento para el registro de los costos del proyecto. 7.2 Estimar los costos. Estimar los costos es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que determina el monto de los costos requerido para completar el trabajo del proyecto. El gráfico 7.4 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 7.5 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 7.5. Diagrama de flujo de datos de estimar los costos. Las estimaciones de costos son una predicción basada sobre la información disponible en un momento determinado. Las estimaciones de costos incluyen la identificación y consideración de diversas alternativas para el cálculo de costos de cara a iniciar y completar el proyecto. Para lograr un costo óptimo para el proyecto, se debe tener en cuenta el balance entre costos y riesgos, tal como hacer en lugar de comprar en lugar de alquilar y la compartición de recursos. Las estimaciones de costos se expresan normalmente en unidades de alguna moneda, por ejemplo, dólares, euros, yenes, etc., aunque en algunos casos pueden emplearse otras unidades de medida, como las horas o los días de trabajo del personal para facilitar las comparaciones. Al eliminar el efecto de las fluctuaciones de las divisas, se deben revisar y refinar las estimaciones de costos a lo largo del proyecto para ir reflejando los detalles adicionales a medida que estos se van conociendo y que se van probando los supuestos de partida. La exactitud de la estimación del costo de un proyecto aumenta conforme el proyecto avanza a través de su ciclo de vida. Un proyecto en su fase de inicio, por ejemplo, puede tener una estimación aproximada por orden de magnitud, ROM, en el rango de menos 25% a más 75%. En una etapa posterior del proyecto, conforme se va contando con más información, el rango de exactitud de las estimaciones puede reducirse a menos 5% a más 10%. En algunas organizaciones existen pautas sobre cuándo pueden efectuarse esos refinamientos y cuál es el grado de confianza o exactitud esperado.
Las fuentes de información de entrada se derivan de las salidas de los procesos del proyecto en otras áreas de conocimiento. Una vez recibida, toda esta información permanecerá disponible como entradas para todos los procesos de gestión de los costos del proyecto. Se estiman los costos para todos los recursos que se van a asignar al proyecto. Estos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales, tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia. Una estimación de costos consiste en una evaluación cuantitativa de los costos probables de los recursos necesarios para completar la actividad. Las estimaciones de costos se pueden presentar a nivel de actividad o en formato resumido. 7.2.1 Estimar los costos. Entradas. 7.2.1.1 Plan de gestión de los costos. Descrito en la sección 7.1.3.1. El plan de gestión de los costos describe la forma en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto. Esto incluye el método utilizado y el nivel de exactitud requerido para estimar los costos de las actividades. 7.2.1.2 Plan de gestión de los recursos humanos. Descrito en la sección 9.1.3.1. El plan de gestión de los recursos humanos proporciona los atributos de la dotación de personal del proyecto, los salarios y las compensaciones / reconocimientos correspondientes, componentes necesarios para el desarrollo de las estimaciones de costos del proyecto. 7.2.1.3 Línea base del alcance. La línea base del alcance consta de enunciado del alcance del proyecto. El enunciado del alcance del proyecto, sección 5.3.3.1, proporciona la descripción del producto, los criterios de aceptación, los entregables clave, los límites del proyecto, los supuestos y las restricciones del proyecto. Uno de los supuestos básicos que es necesario establecer cuando se estiman los costos de un proyecto es si las estimaciones se limitarán únicamente a los costos directos del proyecto o si incluirán además los costos indirectos. Los costos indirectos son aquellos que no se pueden asignar de manera directa a un único proyecto específico y que, por lo tanto, se acumularán y distribuirán equitativamente entre varios proyectos por medio de algún procedimiento contable aprobado y documentado. Una de las restricciones más comunes para numerosos proyectos es la de disponer de un presupuesto limitado. Entre otros ejemplos de restricciones se pueden citar las fechas de entrega requeridas, los recursos especializados disponibles y las políticas de la organización. Estructura de desglosa del trabajo. La EDTWS, sección 5.4. Proporciona las relaciones entre todos los componentes y los entregables del proyecto. Diccionario de la EDTWS. El diccionario de la EDTWS, sección 5.4. 3.1. Proporciona información detallada sobre los entregables y una descripción del trabajo requerido para producir cada entregable en el ámbito de cada uno de los componentes de la EDTWS. La línea base del alcance puede contener información adicional con implicaciones contractuales y legales, tales como las relacionadas con la salud, la seguridad, el desempeño, el medio ambiente, los seguros, los derechos de propiedad intelectual, las licencias y los permisos. Se debe tener en cuenta toda esta información a la hora de elaborar las estimaciones de costos. 7.2.1.4 Cronograma del proyecto. Descrito en la sección 6.6.3.2. El tipo y la cantidad de recursos, así como la cantidad de tiempo que dichos recursos se dedican a completar el trabajo del proyecto, son los factores principales para determinar el costo del proyecto. Los recursos de las actividades del cronograma y sus respectivas duraciones se usan como entradas clave para este proceso. El proceso estimar los recursos de las actividades, sección 6.4, implica determinar la disponibilidad y el número de horas requeridas del personal, así como las cantidades necesarias de materiales y equipos requeridos para llevar a cabo las actividades del cronograma. Este proceso está estrechamente coordinado con la estimación de costos. Las estimaciones de duración de las actividades, sección 6.5.3.1, afectarán a las estimaciones del costo de cualquier proyecto cuyo presupuesto incluya una provisión para el costo de financiamiento, incluidos los cargos por intereses, y cuyos recursos se apliquen por unidad de tiempo a lo largo de la duración de la actividad. La estimación de la duración de las actividades también puede afectar a las estimaciones de costos cuando estos costos son variables en función del tiempo, tales como los sindicatos de trabajadores con negociaciones periódicas sobre el vencimiento de los convenios colectivos o como los materiales cuyos costos varían de manera estacional. 7.2.1.5 Registro de riesgos. Descrito en la sección 11.2.3.1. Se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos de mitigación de los riesgos. Los riesgos, que pueden representar amenazas u oportunidades, en general ejercen un impacto tanto en los costos de las actividades como en los del proyecto global. Por regla general, cuando el proyecto experimenta un evento de riesgo negativo,
Normalmente se incrementa el costo a corto plazo del proyecto y en ocasiones se produce un retraso en el cronograma del proyecto. Del mismo modo, el equipo del proyecto debería tener en cuenta las oportunidades potenciales susceptibles de beneficiar al negocio, ya sea por reducir los costos de las actividades o por acelerar el cronograma. 7.2.1.6 Factores ambientales de la empresa, descritos en la sección 2.1.5. Los factores ambientales de la empresa que influyen en el proceso de estimar los costos incluyen, entre otros, las condiciones del mercado. Dichas condiciones describen los productos, servicios y resultados que están disponibles en el mercado, sus proveedores y los términos y condiciones que los rigen. Las condiciones locales o globales de la oferta y la demanda influyen considerablemente en el costo de los recursos. La información comercial de dominio público. A menudo, la información sobre las tarifas de los recursos está disponible en bases de datos comerciales que realizan el seguimiento de las habilidades y los costos de los recursos humanos, y que proporcionan costos estándar para materiales y equipos. Otra fuente de información la constituyen las listas de precios publicadas por los proveedores. 7.2.1.7 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso de estimar los costos incluyen, entre otros, las políticas de estimación de costos, las plantillas de estimación de costos, la información histórica, y las lecciones aprendidas. 7.2.2 Estimar los costos, herramientas y técnicas. 7.2.2.1 Juicio de expertos. Sobre la base de la información histórica, el juicio de expertos aporta una perspectiva valiosa sobre el entorno así como información de proyectos similares realizados con anterioridad. El juicio de expertos también puede orientar sobre la conveniencia o no de combinar métodos de estimación y cómo conciliar las diferencias entre ellos. 7.2.2.2 Estimación análoga. La estimación análoga de costos utiliza los valores como el alcance, el costo, el presupuesto y la duración, o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la complejidad de un proyecto anterior similar, como base para estimar el mismo parámetro o medida para un proyecto actual. A la hora de estimar los costos, esta técnica utiliza el costo real de proyectos similares anteriores como base para estimar el costo del proyecto actual. Es un método de estimación del valor bruto, que en ocasiones se ajusta en función de diferencias conocidas en cuanto a la complejidad del proyecto. La estimación análoga de costos se emplea a menudo para estimar un valor cuando existe una cantidad limitada de información detallada sobre el proyecto, como es el caso, por ejemplo, en las fases iniciales del mismo. La estimación análoga de costos utiliza información histórica y juicio de expertos. Por lo general, la estimación análoga de costos es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta. La estimación análoga se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, y se puede utilizar en conjunto con otros métodos de estimación. La estimación análoga es más fiable cuando los proyectos anteriores son de hecho similares, no solo en apariencia, y cuando los miembros del equipo del proyecto responsables de efectuar las estimaciones poseen la experiencia necesaria. 7.2.2.3 Estimación paramétrica. La estimación paramétrica utiliza una relación estadística entre los datos históricos relevantes y otras variables, por ejemplo, metros cuadrados en construcción, para calcular una estimación del costo del trabajo del proyecto. Con esta técnica se pueden lograr niveles superiores de exactitud, en función de la sofisticación y de los datos que utilice el modelo. La estimación paramétrica de costos se puede aplicar a un proyecto en su totalidad o a partes del mismo, en combinación con otros métodos de estimación. 7.2.2.4 Estimación ascendente. La estimación ascendente es un método que sirve para estimar un componente del trabajo. El costo individual de cada paquete de trabajo o actividad se calcula con el mayor nivel posible de detalle. El costo detallado se resume posteriormente o se acumula en niveles superiores para fines de reporte y seguimiento. En general, la magnitud y complejidad de la actividad o del paquete de trabajo individuales influyen en el costo y la exactitud de la estimación ascendente de costos. 7.2.2.5 Estimación por tres valores. Se puede mejorar la exactitud de las estimaciones de costos de una actividad única si se tienen en cuenta la incertidumbre y el riesgo y se utilizan estimaciones por tres valores para definir un rango aproximado del costo de la actividad. Más probable, CM. El costo de la actividad se estima sobre la base de una evaluación realista del esfuerzo necesario para el trabajo requerido y de cualquier gasto previsto. Optimista. CO. El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del mejor escenario para esa actividad. Pesimista. CP. El costo de la actividad se estima sobre la base del análisis del peor escenario para esa actividad. Se puede calcular el costo esperado, C, mediante el uso de una fórmula,
en función de la distribución asumida de los valores dentro del rango de las tres estimaciones. Dos de las fórmulas más utilizadas son las distribuciones triangular y beta. Las fórmulas son las siguientes: distribución triangular, distribución beta, del análisis PER tradicional. Las estimaciones de costos basadas en tres valores con una distribución determinada proporcionan un costo esperado y despejan el grado de incertidumbre sobre el costo esperado. 7.2.2.6 Análisis de reservas. Las estimaciones de costos pueden incluir reservas, denominadas a veces provisiones para contingencias, para tener en cuenta la incertidumbre sobre el costo. Las reservas para contingencias consisten en el presupuesto, dentro de la línea base de costos, que se destina a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los que se desarrollan respuestas de contingencia o mitigación. Las reservas para contingencias se contemplan a menudo como la parte del presupuesto destinada a cubrir los conocidos desconocidos susceptibles de afectar al proyecto. Por ejemplo, se podría anticipar la necesidad de reelaborar algunos de los entregables del proyecto y al mismo tiempo desconocer el impacto de esa reelaboración. Se pueden estimar las reservas para contingencias de manera que cubran esa cantidad desconocida de trabajo de reelaboración. Las reservas para contingencias pueden cubrir una actividad específica, la totalidad del proyecto o ambas. La reserva para contingencias puede definirse como un porcentaje del costo estimado, como un monto fijo, o bien puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos. A medida que se dispone de información más precisa sobre el proyecto, la reserva para contingencias puede utilizarse, reducirse o eliminarse. Debería identificarse claramente la contingencia en la documentación de costos. Las reservas para contingencias forman parte de la línea base de costos y de los requisitos generales de financiamiento del proyecto. También se pueden realizar estimaciones sobre la cantidad de reserva de gestión a financiar para el proyecto. Las reservas de gestión son cantidades específicas del presupuesto del proyecto que se retienen por razones de control de gestión y que se reservan para cubrir trabajo no previsto dentro del alcance del proyecto. El objetivo de las reservas de gestión es contemplar las variables desconocidas susceptibles de afectar a un proyecto. La reserva de gestión no se incluye en la línea base de costos, pero forma parte del presupuesto total y de los requisitos de financiamiento del proyecto. Cuando se utiliza una cantidad determinada de reservas de gestión para financiar un trabajo no previsto, la cantidad de la reserva de gestión utilizada se suma a la línea base de costos, dando lugar a la necesidad de aprobar un cambio de la línea base de costos. 7.2.2.7 Costo de la calidad, COQ. Los supuestos relativos a los costos de la calidad, sección 8.1.2.2, se pueden utilizar para preparar la estimación de costos de las actividades. 7.2.2.8 Software de gestión de proyectos. Las aplicaciones software de gestión de proyectos, hojas de cálculo informatizadas, simulaciones y herramientas estadísticas, se utilizan para agilizar la estimación de costos. Dichas herramientas pueden simplificar el uso de algunas de las técnicas de estimación de costos y, de esta manera, facilitar el estudio rápido de las alternativas para la estimación de costos. 7.2.2.9 Análisis de ofertas de proveedores. Los métodos de estimación de costos pueden incluir el análisis de cuánto debería costar el proyecto sobre la base de las ofertas de proveedores calificados. Cuando determinados proyectos se adjudican a un proveedor a través de un proceso competitivo, se puede solicitar al equipo del proyecto un trabajo adicional de estimación de costos para examinar el precio de los entregables individuales y calcular un costo que sustente el costo total final del proyecto. 7.2.2.10 Técnicas grupales de toma de decisiones. Los enfoques grupales, tales como la tormenta de ideas, las técnicas Delphi o de grupo nominal, son útiles para involucrar a los miembros del equipo en la mejora de la exactitud de la estimación y de su nivel de compromiso con los resultados de las estimaciones resultantes. Mediante la participación en el proceso de estimación de un grupo estructurado de personas cercano a la ejecución técnica del trabajo, se consigue información adicional y se obtienen estimaciones más precisas. Además, cuando las personas se involucran en el proceso de estimación se incrementa su compromiso con la consecución de los resultados estimados. 7.2.3 Estimar los costos. Salidas. 7.2.3.1 Estimación de costos de las actividades. Las estimaciones de los costos de las actividades son evaluaciones cuantitativas de los costos probables que se requieren para completar el trabajo del proyecto. Las estimaciones de costos pueden presentarse de manera resumida o detallada. Se estiman los costos para todos los recursos aplicados a la estimación de costos de las actividades. Esto incluye, entre otros, el trabajo directo, los materiales, el equipamiento, los servicios, las instalaciones, la tecnología de la información y determinadas categorías especiales, tales como el costo de la financiación, incluidos los cargos de intereses, un factor de inflación, las tasas de cambio de divisas,
o una reserva para contingencias de costo. Si se incluyen los costos indirectos en el proyecto, estos se pueden incluir en el nivel de la actividad o en niveles superiores. 7.2.3.2 Base de las estimaciones. La cantidad y el tipo de detalles adicionales que respaldan la estimación de costos varían en función del área de aplicación. Independientemente del nivel de detalle, la documentación de apoyo debe proporcionar una comprensión clara y completa de la forma en que se obtuvo la estimación de costos. Los detalles de apoyo para las estimaciones de costos de las actividades pueden incluir la documentación de los fundamentos de las estimaciones, es decir, cómo fueron desarrolladas, la documentación de todos los supuestos realizados, la documentación de todas las restricciones conocidas, una indicación del rango de las estimaciones posibles, por ejemplo, 10,000 euros, más menos 10%, para indicar que se espera que el costo del elemento se encuentre dentro de este rango de valores, y una indicación del nivel de confianza de la estimación final. 7.2.3.3 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, el registro de riesgos. 7.3 Determinar el presupuesto. Determinar el presupuesto es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo de cara a establecer una línea base de costos autorizada. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base de costos con respecto a la cual se puede monitorear y controlar el desempeño del proyecto. El gráfico 7.6 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 7.7 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 7.7. Diagrama de flujo de datos de determinar el presupuesto. El presupuesto de un proyecto contempla todos los fondos autorizados para ejecutar el proyecto. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto del proyecto desde la perspectiva de sus diferentes fases, pero no incluye las reservas de gestión. 7.3.1 Determinar el presupuesto. Entradas. 7.3.1.1 Plan de gestión de los costos. Descrito en la sección 7.1.3.1. El plan para la gestión de los costos describe la manera en que se gestionarán y controlarán los costos del proyecto. 7.3.1.2 Línea base del alcance. Enunciado del alcance del proyecto. Las limitaciones formales por periodo relativas a los gastos de fondos del proyecto pueden ser exigidas por la organización, por contrato, sección 12.2.3.2. o por otras entidades como las agencias gubernamentales. Estas restricciones de financiamiento se reflejan en el enunciado del alcance del proyecto. Estructura de desglosa del trabajo. La EDTWS del proyecto, sección 5.4, establece las relaciones entre todos los entregables del proyecto y sus diversos componentes. Diccionario de la EDTWS. El diccionario de la EDTWS, sección 5.4.3.1. y los enunciados detallados del trabajo del proyecto relacionados identifican los entregables y proporcionan una descripción del trabajo a realizar para generar los entregables para cada uno de los componentes de la EDTWS. 7.3.1.3 Estimación de costos de las actividades. Descrita en la sección 7.2.3.1. Las estimaciones del costo de cada actividad dentro de un paquete de trabajo se suman para obtener una estimación de costos de cada uno de los paquetes de trabajo. 7.3.1.4 Base de las estimaciones. Descrita en la sección 7.2.3.2. El detalle que sustenta las estimaciones de costos contenido en la base de las estimaciones debería especificar los supuestos básicos adoptados relacionados con la inclusión o exclusión de los costos indirectos y otros costos del presupuesto del proyecto. 7.3.1.5 Cronograma del proyecto. Descrito en la sección 6.6.3.2. El cronograma del proyecto incluye las fechas planificadas de inicio y finalización de las actividades del proyecto, los hitos, los paquetes de trabajo y las cuentas de control. Esta información puede utilizarse para sumar los costos correspondientes a los periodos del calendario en los cuales se ha planificado incurrir en dichos costos. 7.3.1.6 Calendarios de recursos. Descritos en la sección 9.2.3.2 y 12.2.3.3. Los calendarios de recursos proporcionan información sobre qué recursos se asignan al proyecto y en qué momento se asignan. Esta información se puede utilizar para indicar el costo de los recursos durante el proyecto. 7.3.1.7 Registro de riesgos. Descrito en la sección 11.2.3.1. Se debe revisar el registro de riesgos para tener en cuenta los costos correspondientes a las respuestas frente a riesgos. Las actualizaciones del registro de riesgos se incluyen entre las actualizaciones de los documentos del proyecto, que se describen en la sección 11.5.3.2. 7.3.1.8 Acuerdos.
descritos en la sección 12.2.3.2. La información aplicable relativa al contrato y los costos asociados a los productos, servicios o resultados que han sido o serán adquiridos, se incluyen durante la elaboración del presupuesto. 7.3.1.9 Activos de los procesos de la organización, descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que influyen en el proceso de determinar el presupuesto incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y guías existentes, tanto formales como informales, relacionadas con la elaboración de presupuestos de costos, las herramientas para la elaboración de presupuestos de costos, y los métodos para la preparación de informes. 7.3.2 Determinar el presupuesto, herramientas y técnicas. 7.3.2.1 Agregación de costos. Las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo, de acuerdo con la EDTWS. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo se agregan posteriormente para los niveles superiores de componentes de la EDTWS, tales como las cuentas de control, y finalmente para todo el proyecto. 7.3. 2.2 Análisis de reservas. El análisis de reservas del presupuesto puede establecer tanto las reservas para contingencias como las reservas de gestión del proyecto. La reserva de gestión y la reserva para contingencias se describen en detalle en la sección 7.2.2.6. 7.3.2.3 Juicio de expertos. El juicio de expertos, en términos de la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria o proyecto similar, es de gran ayuda en la determinación del presupuesto. Dicha experiencia la puede proporcionar cualquier grupo o persona con educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializados. El juicio de expertos puede provenir de diversas fuentes, entre otras unidades dentro de la organización ejecutora, consultores, interesados, incluidos clientes, asociaciones profesionales y técnicas, y grupos de la industria. 7.3.2.4 Relaciones históricas. Cualquier relación histórica que dé como resultado estimaciones paramétricas o análogas implica el uso de características, parámetros, del proyecto para desarrollar modelos matemáticos que permitan predecir los costos totales del proyecto. Estos modelos pueden ser sencillos, por ejemplo, la construcción de una vivienda residencial se basará en un costo determinado por metro cuadrado, o complejos, por ejemplo, un modelo de costo de desarrollo de software utiliza varios factores de ajuste diferenciados, en que cada uno de estos factores conlleva numerosos criterios. Tanto el costo como la exactitud de los modelos análogos y paramétricos pueden variar ampliamente. Es más probable que estos modelos sean fiables cuando la información histórica utilizada para desarrollar el modelo es exacta, los parámetros utilizados en el modelo son fácilmente cuantificables, y los modelos son escalables, de modo que funcionan tanto para un proyecto grande como para uno pequeño, así como para las fases de un proyecto. 7.3.2.5 Conciliación del límite de financiamiento. El gasto de fondos debe conciliarse con los límites de financiamiento comprometidos en relación con la financiación del proyecto. Una variación entre los límites de financiamiento y los gastos planificados requerirá en algunos casos volver a programar el trabajo para equilibrar dicha tasa de gastos. Esto se consigue mediante la aplicación de restricciones de fechas impuestas para el trabajo incluido en el cronograma del proyecto. 7.3.3 Determinar el presupuesto, salidas. 7.3.3.1 Línea base de costos. La línea base de costos es la versión aprobada del presupuesto por fases del proyecto, excluida cualquier reserva de gestión, que solo se puede cambiar a través de procedimientos formales de control de cambios, y se utiliza como base de comparación con los resultados reales. Se desarrolla como la suma de los presupuestos aprobados para las diferentes actividades del cronograma. El gráfico 7.8 muestra los diferentes componentes del presupuesto del proyecto y la línea base de costos. Las estimaciones de los costos de las actividades, junto con cualquier reserva para contingencias. Sección 7.2.2.6. Para dichas actividades se agregan en los costos de sus paquetes de trabajo asociados. Las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo, junto con cualquier reserva para contingencias de los mismos, se agregan en cuentas de control. La suma de las cuentas de control proporciona la línea base de costos. Dado que las estimaciones de costos que dan lugar a la línea base de costos están directamente ligados a las actividades del cronograma, esto permite disponer de una visión por fases de la línea base de costos, que se representa típicamente como una curva en S, tal y como ilustra la gráfico 7.9. Se suman reservas de gestión, sección 7.2.2.6, a la línea base de costos para obtener el presupuesto del proyecto. A medida que van surgiendo cambios para garantizar el uso de las reservas de gestión,
Se utiliza el proceso de control de cambios para obtener la aprobación para pasar los fondos de la reserva de gestión aplicables a la línea base de costos. Gráfico 7.8. Componentes del presupuesto del proyecto. Gráfico 7.9. Línea base de costo. Gastos y requisitos de financiamiento. 7.3.3.2 Requisitos de financiamiento del proyecto. Los requisitos de financiamiento totales y periódicos, por ejemplo, trimestrales, anuales, se derivan de la línea base de costos. La línea base de costos incluirá los gastos proyectados más las deudas anticipadas. A menudo, el financiamiento tiene lugar en cantidades incrementales que no son continuas y que pueden no estar distribuidas de manera homogénea, por lo que se representan como peldaños, como ilustra el gráfico 7.9. Los fondos totales necesarios son aquellos incluidos en la línea base de costos más las reservas de gestión. En caso de existir, los requisitos de financiamiento pueden incluir la fuente o fuentes de dicho financiamiento. 7.3.3.3 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, el registro de riesgos, la estimación de costos de las actividades, y el cronograma del proyecto. 7.4 Controlar los costos. Controlar los costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costo. El beneficio clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el riesgo. El gráfico 7.10 muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas de este proceso. El gráfico 7.11 representa el diagrama de flujo de datos del proceso. Gráfico 7.11. Diagrama de flujo de datos de controlar los costos. Para actualizar el presupuesto es necesario conocer los costos reales en los que se ha incurrido hasta la fecha. Cualquier incremento con respecto al presupuesto autorizado solo se puede aprobar a través del proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. Monitorear el gasto de fondos sin tener en cuenta el valor del trabajo que se está realizando y que corresponde a ese gasto tiene poco valor para el proyecto. Más allá de permitir que el equipo del proyecto se mantenga dentro de los márgenes de los fondos autorizados, gran parte del esfuerzo de control de costos se dedica a analizar la relación entre los fondos del proyecto consumidos y el trabajo real efectuado correspondiente a dichos gastos. La clave para un control de costos eficaz es la gestión de la línea base de costos aprobada y la de los cambios a esa línea base. El control de costos del proyecto incluye influir sobre los factores que producen cambios a la línea base de costos autorizada, asegurar que todas las solicitudes de cambio se lleven a cabo de manera oportuna, gestionar los cambios reales cuando y conforme suceden, asegurar que los gastos no excedan los fondos autorizados por periodo, por componente de la EDTWS, por actividad y para el proyecto en su totalidad, monitorear el desempeño del costo para detectar y comprender las variaciones con respecto a la línea base aprobada de costos. Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos en los que se ha incurrido, evitar que se incluyan cambios no aprobados en los informes sobre utilización de costos o de recursos, informar a los interesados pertinentes acerca de todos los cambios aprobados y costos asociados, y realizar las acciones necesarias para mantener los excesos de costos previstos dentro de límites aceptables. 7.4.1 Controlar los costos. Entradas. 7.4.1.1 Plan para la dirección del proyecto. Descrito en la sección 4.2.3.1. El plan para la dirección del proyecto contiene la siguiente información para controlar los costos. Línea base de costos. La línea base de costos se compara con los resultados reales para determinar si es necesario implementar un cambio, una acción correctiva o una acción preventiva. Plan de gestión de los costos. El plan de gestión de los costos describe la forma en que se administrarán y controlarán los costos del proyecto. Sección 7.1.3.1. 7.4.1.2 Requisitos de financiamiento del proyecto. Descritos en la sección 7.3.3.2. Los requisitos de financiamiento del proyecto incluyen gastos proyectados y deudas anticipadas. 7.4.1.3 Datos de desempeño del trabajo. Descritos en la sección 4.3.3.2. Los datos de desempeño del trabajo incluyen información sobre el avance del proyecto, tal como las actividades que han comenzado, su avance y los entregables que se han completado. La información también incluye los costos autorizados y los costos en los que se ha incurrido. 7.4.1.4 Activos de los procesos de la organización. Descritos en la sección 2.1.4. Los activos de los procesos de la organización que pueden influir en el proceso controlar los costos incluyen, entre otros, las políticas, procedimientos y guías existentes, formales e informales, relacionados con el control de los costos,
las herramientas para el control de los costos, y los métodos de monitoreo e información a utilizar. 7.4.2 Controlar los costos, herramientas y técnicas. 7.4.2.1 Gestión del valor ganado. La gestión del valor ganado, EVM, es una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto. Es un método muy utilizado para la medida del desempeño de los proyectos. Integra la línea base del alcance con la línea base de costos, junto con la línea base del cronograma, para generar la línea base para la medición del desempeño, que facilita la evaluación y la medida del desempeño y del avance del proyecto por parte del equipo del proyecto. Es una técnica de dirección de proyectos que requiere la constitución de una línea base integrada con respecto a la cual se pueda medir el desempeño a lo largo del proyecto. Los principios del EVM se pueden aplicar a todos los proyectos, en cualquier sector. El EVM establece y monitorea 3 dimensiones clave para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control. Valor planificado. El valor planificado, PV, es el presupuesto autorizado que se ha asignado al trabajo programado. Es el presupuesto autorizado asignado al trabajo que debe ejecutarse para completar una actividad o un componente de la estructura de desglose del trabajo, sin contar con la reserva de gestión. Este presupuesto se adjudica por fase a lo largo del proyecto, pero para un momento determinado. El valor planificado establece el trabajo físico que se debería haber llevado a cabo hasta ese momento. El PV total se conoce en ocasiones como la línea base para la medición del desempeño. PMB. El valor planificado total para el proyecto también se conoce como presupuesto hasta la conclusión. BAC. Valor ganado. El valor ganado, EV, es la medida del trabajo realizado en términos de presupuesto autorizado para dicho trabajo. Es el presupuesto asociado con el trabajo autorizado que se ha completado. El EV medido debe corresponderse con la PMB y no puede ser mayor que el presupuesto aprobado del PV para un componente. El EV se utiliza a menudo para calcular el porcentaje completado de un proyecto. Deben establecerse criterios de medición del avance para cada componente de la EDTWS, con objeto de medir el trabajo en curso. Los directores de proyecto monitorean el EV, tanto sus incrementos para determinar el estado actual, como el total acumulado, para establecer las tendencias de desempeño a largo plazo. Costo real. El costo real, AC, es el costo incurrido por el trabajo llevado a cabo en una actividad durante un periodo de tiempo específico. Es el costo total en el que se ha incurrido para llevar a cabo el trabajo medido por el EV. El AC debe corresponderse, en cuanto a definición, con lo que haya sido presupuestado para el PV y medido por el EV, por ejemplo, solo horas directas, solo costos directos o todos los costos, incluidos los costos indirectos. El AC no tiene límite superior, se medirán todos los costos en los que se incurra para obtener el EV. También se monitorearán las variaciones o desviaciones con respecto a la línea base aprobada. Variación del cronograma. La variación del cronograma, SV, es una medida de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado. Determina en qué medida el proyecto está adelantado o retrasado en relación con la fecha de entrega, en un momento determinado. Es una medida del desempeño del cronograma en un proyecto. Es igual al valor ganado, EV, menos el valor planificado, PV. En el EVM, la variación del cronograma es una métrica útil, ya que puede indicar un retraso del proyecto con respecto a la línea base del cronograma. La variación del cronograma en el EVM en última instancia será igual a 0 cuando se complete el proyecto, porque ya se habrán devengado todos los valores planificados. Es recomendable utilizar la variación del cronograma en conjunto con la metodología de programación de la ruta crítica, CPM, y la gestión de riesgos. Variación del costo. La variación del costo, CV, es el monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. Es una medida del desempeño del costo en un proyecto. Es igual al valor ganado, EV, menos el costo real, AC. La variación del costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión, BAC, y la cantidad realmente gastada. La CV es particularmente crítica porque indica la relación entre el desempeño real y los costos incurridos. Una CV negativa es a menudo difícil de recuperar para el proyecto. Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el desempeño del costo y del cronograma de cualquier proyecto, para comparar con otros proyectos o con un portafolio de proyectos. Las variaciones resultan útiles para determinar el estado del proyecto. Índice de desempeño del cronograma. El índice de desempeño del cronograma, SPI, es una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado. Refleja la medida de la eficiencia con que el equipo del proyecto está utilizando su tiempo. En ocasiones se utiliza en combinación con el índice de desempeño del costo, CPI,
para proyectar las estimaciones finales a la conclusión del proyecto. Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor que la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la prevista. Puesto que el SPI mide todo el trabajo del proyecto, se debe analizar asimismo el desempeño en la ruta crítica, para así determinar si el proyecto terminará antes o después de la fecha de finalización programada. El SPI es igual a la razón entre el EV y el PV. Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo, CPI, es una medida de eficiencia del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo real. Se considera la métrica más crítica del EVM y mide la eficiencia del costo para el trabajo completado. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la fecha. El CPI es igual a la razón entre el EV y el AC. Los índices son útiles para determinar el estado de un proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo y del cronograma al final del proyecto. Se puede monitorear e informar sobre los tres parámetros: valor planificado, valor ganado y costo real, por periodos, normalmente semanal o mensualmente, y de forma acumulativa. El gráfico 7.12 emplea curvas S para representar los datos del EV para un proyecto cuyo costo excede el presupuesto y cuyo plan de trabajo está retrasado. 7.4.2.2 Pronósticos. Conforme avanza el proyecto, el equipo del proyecto puede desarrollar un pronóstico de la estimación a la conclusión, EAC, que puede diferir del presupuesto hasta la conclusión, BAC, sobre la base del desempeño del proyecto. Si se torna evidente que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la EAC pronosticada. Pronosticar una EAC implica realizar proyecciones de condiciones y eventos futuros para el proyecto, basándose en la información de desempeño y el conocimiento disponibles en el momento de realizar el pronóstico. Los pronósticos se generan, se actualizan y se emiten nuevamente sobre la base de los datos de desempeño del trabajo. Sección 4.3.3.2. Proporcionada conforme se ejecuta el proyecto. La información de desempeño del trabajo cubre el desempeño anterior del proyecto y cualquier información que pudiera causar un impacto sobre el proyecto en el futuro. Las EAC se basan normalmente en los costos reales en los que se ha incurrido para completar el trabajo, más una estimación hasta la conclusión, etc. Para el trabajo restante, es responsabilidad del equipo del proyecto predecir las situaciones que pueden presentarse al realizar la ITC, en función de su experiencia a la fecha. El método del IVM funciona bien en combinación con los pronósticos manuales de los costos requeridos según la EAC. El método más común de pronóstico de la EAC es una suma ascendente manual, efectuada por el director del proyecto y el equipo del proyecto. El método ascendente de EAC utilizado por el director del proyecto se basa en los costos reales y en la experiencia adquirida a partir del trabajo completado y requiere que se realice una nueva estimación para el trabajo restante del proyecto. La EAC realizada manualmente por el director del proyecto puede compararse rápidamente con un rango de EAC calculadas y que representan diferentes escenarios de riesgo. Normalmente se utilizan los valores acumulados de CPI y SPI a la hora de calcular los valores de la EAC. Mientras que los datos del EVM pueden proporcionar rápidamente numerosas EAC estadísticas, a continuación se describen únicamente tres de las más comunes. Pronóstico de la EAC para trabajo de la tasa presupuestada. Este método de EAC tiene en cuenta el desempeño real del proyecto a la fecha, ya sea favorable o desfavorable, como lo representan los costos reales, y prevé que todo el trabajo futuro de la ITC se llevará a cabo de acuerdo con la tasa presupuestada. Cuando el desempeño real es desfavorable, el supuesto de que el desempeño futuro mejorará debe aceptarse únicamente cuando está avalado por un análisis de riesgos del proyecto. Pronóstico de la EAC para trabajo de la ITC con el CPI actual. Este método asume que lo que el proyecto ha experimentado hasta la fecha puede seguir siendo esperado en el futuro. Se asume que el trabajo correspondiente a la ITC se realizará según el mismo índice de desempeño del costo, CPI, acumulativo en el que el proyecto ha incurrido hasta la fecha. Pronóstico de la EAC para trabajo de la ITC considerando ambos factores, SPI y CPI. En este pronóstico, el trabajo correspondiente a la ITC se realizará según una tasa de eficiencia que toma en cuenta tanto el índice de desempeño del costo como el índice de desempeño del cronograma. Este método es más útil cuando el cronograma del proyecto es un factor que afecta el esfuerzo de la ITC. Las variaciones de este método consideran el CPI y el SPI asignándoles diferentes pesos, por ejemplo, 80-20,
50-50 o alguna otra proporción, de acuerdo con el juicio del director del proyecto. Cada uno de estos enfoques podría ser aplicado para cualquier proyecto y proporcionará al equipo de dirección del proyecto una señal de alerta temprana si los pronósticos para la fe no están dentro de las tolerancias aceptables. 7.4.2.3 Índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI. El índice de desempeño del trabajo por completar, TCPI, es una medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un determinado objetivo de gestión. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante. El TCPI es la proyección calculada del desempeño del costo que debe lograrse para el trabajo restante con el propósito de cumplir con una meta de gestión especificada, tal y como sucede con el BAC o la AC. Si se torna evidente que el BAC deja de ser viable, el director del proyecto debería tener en cuenta la EF pronosticada. Una vez aprobada, la EF puede sustituir al BAC en el cálculo del TCPI. La fórmula para el TCPI basada en el BAC es la siguiente. El gráfico 7.13 muestra el concepto del TCPI. La fórmula para el TCPI aparece en la parte inferior izquierda como el trabajo restante, definido como el BAC menos el EV, dividido por los fondos restantes, que pueden ser el BAC menos el AC, o bien la EAC menos el AC, si el CPI acumulativo cae por debajo de la línea base, como muestra el gráfico 7.13. Todo el trabajo futuro del proyecto se tendrá que realizar inmediatamente en el rango del TCPI, BAC, como se muestra en la línea superior del gráfico 7.13, para mantenerse dentro del rango del BAC autorizado. El hecho de que este nivel de desempeño sea realizable o no es una decisión subjetiva basada en diversas consideraciones, entre las que se encuentran los riesgos, el cronograma y el desempeño técnico. Este nivel de desempeño se representa como la línea TCPI, EAC. La fórmula para el TCPI sobre la base de la EAC es la siguiente. 7.4.2.4 Revisiones del desempeño. Las revisiones del desempeño comparan el desempeño del costo a lo largo del tiempo, las actividades del cronograma o los paquetes de trabajo que exceden el presupuesto que están por debajo de este, y los fondos necesarios para completar el trabajo en ejecución. Si se utiliza el EVM, se puede establecer la siguiente información. Análisis de variación. El análisis de variación utilizado en el EVM constituye la explicación, causa, impacto y acciones correctivas de las variaciones de costo. CV igual EV menos AC, cronograma, SV igual EV menos PV, y de la variación a la conclusión, VAC igual BAC menos EAC. Las variaciones que se analizan más a menudo son las relativas al costo y al cronograma. Para proyectos que no gestionan el valor ganado, se pueden realizar análisis de variaciones similares mediante la comparación entre el costo de las actividades planificadas y el costo real de las actividades para detectar las desviaciones entre la línea base de costos y el desempeño real del proyecto. Se puede realizar un análisis más detallado para determinar la causa y el grado de desviación con respecto a la línea base del cronograma, así como la necesidad de acciones correctivas o preventivas. Las mediciones del desempeño del costo se utilizan para evaluar la magnitud de la desviación con respecto a la línea base original de costo. Un aspecto importante del control de los costos del proyecto consiste en la determinación de la causa y del grado de la desviación con relación a la línea base de costos. Sección 7.3.3.1. Y decidir si son necesarias acciones correctivas o preventivas. El rango de porcentajes de desviaciones aceptables tenderá a disminuir conforme el trabajo realizado aumente. Análisis de tendencias. El análisis de tendencias examina el desempeño del proyecto a lo largo del tiempo para determinar si está mejorando o si se está deteriorando. Las técnicas de análisis gráfico son valiosas, pues permiten comprender el desempeño a la fecha y compararlo con los objetivos de desempeño futuros, en términos del BAC con respecto a la EAC y las fechas de finalización. Desempeño del valor ganado. La gestión del valor ganado compara la línea base para la medición del desempeño, PMB, con respecto al desempeño real del cronograma y del costo. Si no se utiliza la gestión del valor ganado, EVM, el análisis de la línea base de costos con respecto a los costos reales para el trabajo realizado se usa para realizar comparaciones del rendimiento del costo. 7.4.2.5 Software de gestión de proyectos. A menudo se utiliza el software de gestión de proyectos para monitorear las tres dimensiones de la gestión del valor ganado, EVM, PV, EV y AC, para representar gráficamente tendencias y proyectar un rango de resultados finales posibles para el proyecto. 7.4.2.6 Análisis de reservas. Durante el control de los costos se utiliza el análisis de reservas para monitorear el estado de las reservas para contingencias y de gestión, de cara a determinar si el proyecto todavía necesita de estas reservas o si se han de solicitar reservas adicionales. Conforme avanza el trabajo del proyecto, estas reservas se podrían utilizar tal y como se planificaron para cubrir el costo de mitigación de eventos de riesgo u otras contingencias. O bien,
Si los eventos de riesgo probables no se producen, las reservas para las contingencias no utilizadas se podrían retirar del presupuesto del proyecto a fin de liberar recursos para otros proyectos u operaciones. Los análisis de riesgo adicionales que se llevan a cabo a lo largo del proyecto podrían revelar una necesidad de solicitar reservas adicionales a añadir al presupuesto del proyecto. La reserva de gestión y la reserva para contingencias se describen en detalle en la sección 7.2.2.6. 7.4.3 Controlar los costos, salidas. 7.4.3.1 Información de desempeño del trabajo. Los valores calculados de CV, SV, CPI y SPI, así como los valores de VAC para los componentes de la EDTWS, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de control, se documentan y comunican a los interesados. 7.4.3.2 Pronósticos de costos. El valor AC calculado o ascendente debe documentarse y comunicarse a los interesados. 7.4.3.3 Solicitudes de cambio. El análisis del desempeño del proyecto puede dar lugar a una solicitud de cambio de la línea base de costos o de otros componentes del plan para la dirección del proyecto. Las solicitudes de cambio pueden incluir acciones preventivas o correctivas, y se procesan para su revisión y tratamiento por medio del proceso a realizar el control integrado de cambios. Sección 4.5. 7.4.3.4 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Los elementos del plan para la dirección del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, línea base de costos. Los cambios de la línea base de costos se incorporan en respuesta a las solicitudes de cambio aprobadas relacionadas con cambios en el alcance del proyecto, en los recursos de las actividades o en las estimaciones de costos. En algunos casos las variaciones del costo pueden ser tan importantes que se torna necesario revisar la línea base de costos para proporcionar una base realista para la medición del desempeño. Plan de gestión de los costos. Los cambios del plan de gestión de los costos, tales como cambios de los umbrales de control o de los niveles especificados de exactitud, necesarios para gestionar los costos del proyecto, se incorporan como respuesta a la retroalimentación de los interesados relevantes. 7.4.3.5 Actualizaciones a los documentos del proyecto. Los documentos del proyecto susceptibles de actualización incluyen, entre otros, las estimaciones de costos, y la base de las estimaciones. 7.4.3.6 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. Los activos de los procesos de la organización susceptibles de actualización incluyen, entre otros, las causas de las variaciones, las acciones correctivas seleccionadas y las razones que las justifican, las bases de datos financieras, y otros tipos de lecciones aprendidas procedentes del control de costos del proyecto.